yo grabo esto, estamos en Zoom. Si Zoom me devuelve la grabación, porque ellos me la devuelven, entonces yo la subo a YouTube y la comparto en la plataforma con ustedes. Por si quieren repasar, siempre voy a hacer eso con todas las cosas. ¿Okay? Siempre. Y recuerden, miren, cuando nosotros estamos compartiendo un documento, por favor, ustedes saben que el ruido en el sitio suyo es abierto y puede llegar ruido de todas partes. Entonces, procure mantener su micrófono cerrado. Ok. Yo tengo que pasar la lista. La gente piensa como que esto es por correspondencia. Una cosa es virtual y otra cosa muy diferente es por correspondencia. Por correspondencia significa que usted ve un documento, un trabajo, lo lee, lo estudia y se le manda un examen y usted lo devuelve ese examen. Yo he estudiado por correspondencia varias cosas. Yo me hice locutor por correspondencia. Ahora tuve que practicar mucho. Pero también hice cursos importantes por correspondencia y son muy buenos. Un estudio a distancia no quiere decir que usted no aprende. ¿Ok? Pero estamos en una universidad. Y la mayoría de las universidades tienen más de la mitad de sus programas virtuales. Pero virtual no quiere decir por correspondencia. Porque, por ejemplo, usted hace hasta un doctorado virtual. Pero es muy riguroso. O sea, se necesita mucha disciplina para usted darle seguimiento. Y usted hace un trabajo de investigación, un trabajo de estudio. Y tiene que sujetarse a los tiempos que indican. Y usted tiene ahí conferencistas que usted lo ve, lo escucha cada vez que quiera, pero nadie que está haciendo un doctorado puede escuchar todas las veces que quiera una conferencia. Por eso es que están ahí disponibles, usted la escucha y tiene que tratar de aprovechar la primera y la segunda, porque no va a tener tiempo para escucharla 10 veces. Porque si usted tuviera tiempo de escucharla 10 veces, entonces usted no está haciendo nada. Ok. Muy bien, entonces, esto lo estamos grabando y ahora vamos a compartir la pantalla y vamos a seguir la clase en el tema anterior. Aquí, ahora mismo ustedes no tienen mucho material en la plataforma, pero yo le voy a ir poniendo, y antes de 15 días ya va a estar todo el cuatrimestre completo de todo lo que vamos a ver. Con ejercicios, con tareas, con todo. ¿Ok? Entonces, pero cada tema hay que explicarlo. Hay temas que es muy difícil que usted lo entienda solo. No es que no lo pueda entender. ¿Ok? Ustedes pueden entender y más. ¿Ok? Pero es mejor, se lo digo yo, escuchar una explicación del profesor. Bueno, aquí en la pantalla ya hay 29, o sea, son 30 conmigo, y hay 29, nada más faltan 15. Así que vamos a compartirla la pantalla. Por favor, los que van entrando, tienen que cerrar los micrófonos. ¿Ok? Los que van entrando tienen que cerrar los micrófonos, por favor. Entonces, tengo que ir a la plataforma. Un segundo que la voy a buscar. Y en la plataforma yo tengo el folleto de la clase. Pero por favor, cierre ese micrófono. El micrófono. Por favor, no sea insolente. Eso es ser insolente. Eso es ser mal educado. Y escúchame. De los que vinieron el sábado, yo quiero que me digan de este documento que vamos a ver cuál se está abriendo ya. Un momentito. Esta clase va a ser cómoda. ¿Ok? Va a ser cómoda porque como hay poco tiempo, yo me voy a ir directamente
a los temas básicos. Un momentito, aquí que parece que hay muchas cosas. Y ese no es el documento. Así que me van a perdonar, pero eso no es el documento. Aunque es lo mismo, pero tiene los conceptos básicos y nosotros no es ese que yo quiero ver. Ahí está lo que ustedes tienen que leerlo, porque eso está en el programa. Yo les enseñé el programa. O sea, que es la química, historia, un poco de historia de la química, las ramas de la química, eso está ahí, ¿no es? La importancia de la química en el mundo, o sea, actualmente, la importancia de la química, cuáles son los principios de la química, o sea, los principios básicos que vamos a ver, y qué es la química física, o sea, las diferentes ramas de la química, y al final, ese es un documento que ustedes lo tienen ahí y quiero que lo estudien, por favor. ¿Ok? Quiero que lo estudien. Entonces, este concepto básico es este. Quiero que ese concepto de química, lo que acabamos de ver, por favor, tiene que estudiarlo porque le voy a poner un trabajo sobre eso. Y el examen, en la tarea, siempre sale esas cosas, porque esos son, lo vamos a ver aquí en este folleto, pero lo vamos a explicar, pero ahí está un poquito más ampliado, con algunos detalles. Un momentito, que ya está abriendo. Siempre lo tengo ahí abierto, lo que pasa es que yo tuve una clase ahorita y no estaba ocupado en otra cosa, ¿ok? Muy bien, está mirando la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Muy bien. profesor, se ve. Ok, de los que vinieron el sábado, Acá moviéndose. de los que vinieron el sábado, vimos esto. Sí, profesor, este fue el inicio del tema. Ok, ahí comenzamos. Oh, claro, claro, ahí comenzamos. No, llegamos hasta ahí. Ok, hasta ahí. Entonces llegamos hasta los cambios físicos. Ahora vamos a ver lo que es una mezcla y lo que es una mezcla, porque hasta ahí llegamos a mezcla, ¿ok? Sí, sí, es afirmativo eso. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver qué son las mezclas. Recuérdense que nosotros tenemos esta guía para el curso. Mira, la guía del curso es esta. Nosotros vamos a ver este diagramita que es el contenido del curso. ¿Ok? Vimos esto, elementos y compuestos. Vamos a verlo en más detalle ahora. ¿Ok? Y ahora vamos a ver las mezclas. ¿Ok? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias. ¿Usted ve? Una mezcla es son porciones de materia cuyas características son opuestas a la sustancia. Una mezcla es la unión, no química, sino, vamos a decir, es que se juntan dos sustancias, no reaccionan. ¿Ok? Y tiene características completamente opuestas a la sustancia. Ustedes recuerdan que la materia se divide en sustancias y mezclas. ¿Ok? Entonces, dijimos, para decirlo rápido, que las sustancias tienen tres características principales. Tiene una proporción constante, o sea, que una sustancia va a ser la misma siempre. Su proporción es constante. Por ejemplo, el agua es H2O. Dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Bueno, pues eso es agua. No importa de dónde usted busque el agua. No importa en un tanque si usted coge el agua de abajo o de arriba. No importa si el agua es lluvia o el agua de un río o el agua es de donde sea. Va a ser H2O. Eso significa que la proporción de hidrógeno y oxígeno se va a mantener constante. En el agua, por ejemplo, el oxígeno es un 89% y el hidrógeno un 11%. Bueno, pues es proporción constante. ¿Ok? La otra característica es que sus componentes no se pueden separar por medio físico. ¿Ok? Y la tercera característica de la sustancia es que cambian de estado a temperatura constante. O sea,
Si usted hierve agua, el agua comienza a hervir hasta los 100 grados comienza a hervir. Y después que comienza a hervir, se mantiene en 100 grados, porque esa es su temperatura de ebullición o de vaporización. Y ya no cambia, hasta que cambie todo a gas. Y se sigue calentando, entonces el gas va a comenzar a calentarse, para hacer, hay vapor sobrecalentado. O sea, las sustancias cambian de estado a temperatura constante. Ok, ya sea fusión, evaporación, condensación, deposición, sublimación, cualquiera que sea el cambio físico. Y esos cambios son físicos. ¿Ok? Bueno, pues las mezclas son todo lo contrario. Primero, las mezclas no tienen composición constante. O sea, no tienen que tener composición constante. Vamos a un ejemplo típico de una mezcla. Usted mezcla sal y agua y forma agua salada. Pero cuando usted disuelva la sal en agua, la sal sigue estando ahí, pero disuelta. Es una mezcla porque usted no la ve. ¿Ok? Usted no la ve la sal. Es una mezcla. También si usted mezcla arroz en grano con habichuela en grano y lo junta en un mismo frasco, es una mezcla. Pero si usted quiere, para que usted vea la proporción, no tiene que ser constante. Si usted disuelve una cucharada de sal en un galón de agua, es agua salada. Pero si usted le echa otra cucharada, va a seguir siendo agua salada, pero más salada. Cambió su A menos que le ponga electricidad. No. Estamos hablando de mezcla. Una mezcla, sí, o sea, lo que quiero decir, usted tiene que fijarse de que va cambiando su proporción. O sea, su composición puede variar. El agua no puede variar su composición, porque si usted le pone H2O2, ya no es agua, es agua oxigenada. Pero si usted le agrega a un agua de sal, le echa más sal, sigue siendo agua de sal, pero con otra proporción, pero sigue siendo una solución salada. ¿Ok? Cambia la composición, pero sigue siendo la misma. La segunda característica es que sus componentes se pueden separar fácilmente. ¿Qué significa eso? Bueno, si usted tiene agua de sal y usted quiere separar la sal del agua, póngala a hervir y el agua se va a evaporar y la sal se va a quedar abajo. Usted ve que se puede separar fácilmente por medio físico. ¿Ok? Y si usted tiene arena, por ejemplo, con arroz, y usted quiere separar la arena del arroz, usted lo cuela en un sedazo que la arena va a bajar y el arroz no, y ya están separados. O si usted tiene arena con virutas de hierro, y usted le pasa un imán cerca, todas las virutas de hierro se van a ir para el imán y la arena se va a quedar sola. Usted ve, es una mezcla y se puede separar. Una mezcla, las características, ya lo vimos eso, las propiedades de la sustancia conservan sus propiedades. O sea, la sal sigue siendo sal, el agua sigue siendo agua. No cambia. Es una mezcla de arroz con, digamos, con habichuela. Bueno, usted ve que sigue siendo arroz y sigue siendo habichuela. Es una mezcla, pero la mezcla esa es heterogénea. Y finalmente, las mezclas no cambian de estado a temperatura constante. ¿Qué significa eso? Que si una mezcla, por ejemplo, usted tiene alcohol y agua disueltos, fuera una mezcla. Porque el alcohol no desaparece, el alcohol sigue siendo alcohol en el agua. Junto con el agua sigue siendo alcohol, pero está disuelto. Ya sea una mezcla. Ahora, si usted lo quiere separar, usted lo pone a hervir y el alcohol se evapora a una temperatura más bajita que el agua. Y se va y se queda el agua sola. Usted ve que se puede separar fácilmente. Pero no cambian de estado a una temperatura constante. Si usted lo pone a hervir, primero se evapora el alcohol y después se evapora el agua a dos temperaturas distintas. Por lo tanto, una mezcla no tiene una temperatura de evaporación. Cada componente tiene su temperatura de evaporación. Y una pregunta, profesor. ¿El alcohol se puede congelar? Claro que sí. Todo se puede congelar. Depende Depende de la temperatura. Ok.
Todo se congela, todo. Todo lo que Pero usted ¿qué le lleva, afecta? oiga, todo lo que usted lleva al cero absoluto se congela. El cero absoluto son, oiga bien, 460 grados Rankine. Sí, pero no es después de, o sea, después de cero, o sea, no, yo según leí, era a menos 42 grados Celsius que se congelaba el alcohol. Se congela, yo lo que quiero decir, le quiero decir que se congela. Todo se Ok. congela. No, perfecto, gracias. Igual que todos los gases se condensan, todos. Depende de la presión y temperatura. Diga, Curi. Maestro, la composición del alcohol, ¿cuál es la fórmula del alcohol? Es que alcohol son muchos. Cuando usted de química orgánica, usted va a entender eso. Hay muchos alcoholes. El alcohol es una familia. Son cientos, miles de alcohol diferentes. Okay. Por ejemplo, todo hidrocarburo tiene un alcohol. Si usted tiene metano, tiene metanol, que es un alcohol. Si tiene butano, tiene butanol. Si tiene hexano, tiene hexanol. ¿Ok? Hay muchos alcoholes. La fórmula del que usted quiere saber, que es alcohol etílico, que se llama etanol, tiene el etanol dos átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno y un OH, etanol. Su fórmula es C2O H6, C2H6O. O sea, o si no, usted dice C2H5OH, para que se sepa que es un alcohol. Pero la fórmula del alcohol, usted se preocupa por fórmula ahora, pero usted va a ver muchas fórmulas de todo tipo. ¿Okay? Pero Okay, por favor, ustedes que están ahí, por favor, cierre el micrófono si usted ve que está haciendo bulla en su casa. Es que eso molesta mucho, ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan cuando uno va. Bueno. Ok, entonces ya ven que las características de la mezcla son completamente opuestas a la sustancia. La mezcla tiene proporción variable, o sea, puede variar su composición. Sus componentes se separan fácilmente por medio físico y no cambian de estado a temperatura constante, como sí ocurre con la sustancia. ¿Ok? Entonces las mezclas se pueden dividir en dos tipos: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Póngale bien esta atención, ¿ok? Porque las mezclas homogéneas significa que solo se presenta en una fase, o sea, que usted ve como si fuera una sola cosa. Que algunos de los componentes desaparecen, usted no lo ve. Como por ejemplo, en el aire. El aire es una mezcla, pero usted no ve los componentes del aire, ¿verdad que no? Pero el aire es una mezcla. En el aire hay gases de dióxido de carbono, hay nitrógeno, hay vapor de agua, hay hidrógeno molecular, hay monóxido de carbono, hay muchos gases. Cada vez que usted usa un desodorante, tira un gas a la atmósfera que tiene flúor y tiene carbono. O sea que son muchos gases. Es una mezcla homogénea. El agua del mar es una mezcla. Allá de todo, pero de lejos usted no distingue nada. Eso es homogéneo. Si usted disuelve sal en agua, usted no la ve la sal, usted ve una sola cosa. Eso es una solución, es una mezcla homogénea. Igual si usted mezcla alcohol y agua, el alcohol y el agua se disuelven. Ok, se disuelven. Usted no lo ve el alcohol, pero está ahí. Ok, es una mezcla homogénea. Entonces a las mezclas homogéneas se les llama soluciones. O sea, una mezcla homogénea es una solución. Y es una solución porque alguno de sus componentes o varios de sus componentes se disuelve en el otro y desaparece. Usted no lo ve a simple vista. Por eso una solución es una mezcla homogénea. ¿Okay? En cambio, las mezclas heterogéneas son aquellas
que se presentan en más de una fase, o sea, que cada componente se deja ver. Por ejemplo, si usted mezcla vinagre y aceite, eso es una mezcla. Es una mezcla heterogénea, porque usted alcanza a ver el aceite y alcanza a ver el vinagre en más de una fase. Si usted mezcla arroz y habichuela en un pote, usted se da cuenta que están mezclados, porque están mezclados. Pero se ve en cada uno, usted sabe, no se pierde ninguno. Es una mezcla homogénea. Por ejemplo, hierro y azufre no se mezclan, porque son dos polvos. Si usted coge arena con gravilla, se mezcla, pero usted se da cuenta que la gravilla es gruesa y la arena es fina. Okay, entonces es una mezcla heterogénea. Okay. Entonces, vamos a decir que los componentes de una mezcla, cualquiera que sea, los componentes conservan sus propiedades individuales en la mezcla. En la sustancia, no. Por ejemplo, en el agua, el hidrógeno es un gas, el oxígeno es un gas. Y cuando se juntan para formar agua, sale una sustancia nueva, distinta a las otras dos. Por lo tanto, en vez de, ya no es una mezcla. En la mezcla, cada componente se conserva sus propiedades. Por eso, cuando usted disuelve sal en agua, la sal sigue siendo sal, aunque usted disuelva en agua. ¿Ok? Por eso, en las mezclas, cualquiera que sea homogénea o heterogénea, las sustancias no desaparecen. Se siguen conservando con sus propiedades igualitas. ¿Ok? No importa que la mezcla sea homogénea o heterogénea. Mire, ya un momento, ya salió un aviso diciendo que faltan 10 minutos para los primeros 40 minutos. Busquen, tengan ahí listo el link para cuando se vaya, vuelvan rápido. Ok, dígame. Una pregunta, maestro. Usted dijo que el agua no se puede componer de forma física. ¿Cómo se divide el hidrógeno de los líquidos? En forma química, con electrostática, con electrólisis. O sea, si usted pasa el agua por una corriente, o sea, por dos electrodos en condiciones de presión y temperatura controlada, porque no es cualquier cosa, porque si fuera así, porque se van a salir los dos gases, entonces tiene que recogerlos. Y después tiene que separarlos los dos gases, o sea, el hidrógeno y el oxígeno. No es tan simple. ¿Ok? Y como el hidrógeno y el oxígeno tienen peso molecular tan distinto, entonces se separan por otro método. Después que están separados del agua, entonces el hidrógeno es más volátil que el oxígeno. Sí. No es tan simple separarlos, no creas, no es tan simple, es complejo. Para eso, profesor, hay unos generadores de hidrógeno y también unos generadores de oxígeno. Es el mismo, es el mismo. Entonces la mayoría de los separadores de los componentes del agua lo hacen para uno de los componentes, o sea, lo hacen para hidrógeno y el otro lo botan. O lo hacen para oxígeno y el otro lo botan. Exacto. Espéreme, para separarlos los dos, para recuperarlos los dos, es más complejo. ¿Okay? No, claro, si es junto es más complejo, si están separando los dos gases. Por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos un generador de hidrógeno, separamos el hidrógeno y lo otro que queda allá se bota. Se pierde porque es muy caro recuperar el oxígeno. Exacto. Muy bien, entonces lo que quiere decir es que la sustancia, los componentes se pueden separar, pero por medios complejos. En la mezcla no, en la mezcla se puede separar por filtración, por presión, por centrífuga, por evaporación. Es muy fácil separarlo físicamente. ¿Ok? Entonces vemos las propiedades de la sustancia. No estamos hablando de características, sino propiedades de la sustancia. ¿Qué son las propiedades de la sustancia? Son aquellas características que permiten diferenciar una de otra. Por ejemplo, si yo le pongo 3 vasos con algo transparente ahí, en una pongo alcohol, en otra pongo agua,
y en otra pongo agua de sal, ¿verdad? De lejos usted no se puede distinguir, no lo puede distinguir porque son todos iguales los tres. Para usted saber cuál es cuál, ¿qué tiene que hacer? O lo prueba, o lo huele, o lo toca. Porque si lo prueba de una vez se va a dar cuenta del alcohol, del agua y la sal. Si lo huele se va a dar cuenta de una vez del alcohol y de la sal, porque el agua no huele. Y también si lo toca se va a dar cuenta que los tres tienen temperaturas diferentes. El alcohol es más frío que el agua. Y el agua es más fría que la sal, que donde está la sal. O sea, también lo puede distinguir por el tacto. Entonces, esas propiedades son aquellas características que permiten separar, de reconocer o diferenciar una sustancia de otra. ¿Okay? Y esas propiedades son físicas o químicas. Okay, las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar sin cambiar la sustancia, sin cambiarla. Como por ejemplo, el color, el olor, el peso, la densidad, el punto de división, etcétera, etcétera. Eso se puede medir sin cambiar la sustancia. Ok. Las químicas no. Las químicas, para usted poder medirla, para poder observarla, tiene que cambiar la sustancia. Porque la química es un cambio químico. O sea, tiene que cambiar la sustancia. Mire, el que rayó la pizarra, por favor, bórrelo, por favor. Usted lo puede borrar. La pizarra no, la pantalla. Ok. Gracias, pero por favor. Entonces, por ejemplo, para usted saber si el alcohol quema, lo que tiene que hacer es quemarlo, no hay otra. Para saber ese combustible tiene que quemarlo. Y cuando usted lo quema ya deja de hacer alcohol. Se convierte en calor y en CO2. Y agua. Porque también bota agua por el alcohol. Cuando usted lo quema, da agua, da CO2 y calor. Y si usted quiere ver si el hierro se oxida, ¿qué tiene que hacer? Oxidarlo. Y después que se oxida ya no hay hierro, ni oxígeno, es óxido de hierro. Y el óxido de hierro es Fe2O3. O sea, quiere decir, ya una fórmula distinta del hierro que es Fe y distinta del oxígeno que es O2. O sea, para que una propiedad química se pueda observar, la sustancia tiene que reaccionar. O sea, tiene que cambiar. Una propiedad física no. Para usted verificar una propiedad física, la sustancia no cambia. Simplemente usted la mide, no cambia la sustancia. Eso es importante para ustedes distinguir esos componentes, esas propiedades, y lo van a ver un ejercicio que le voy a dar, ¿ok? Ok, vamos a ver entonces cambios físicos y cambios químicos. Que ahí me da la sensación de como que ya pasamos por aquí. Ok, entonces los cambios físicos, los cambios que puede sufrir la materia son cambios físicos y químicos. Ya usted sabe que tiene propiedades físicas y químicas. Ya usted sabe que en unos minutos se va, porque dijeron 10 minutos y yo creo que hace casi como 10 minutos. Cuando se cierre, volvemos de una vez. ¿Ok? Entonces, los cambios físicos son los que cambian, o sea, sin que cambie la composición de la materia. Sin que cambie la composición de la materia. ¿Ok? Que sigue siendo la misma materia. Si no cambia la composición es porque sigue siendo la misma. Es un cambio físico. Si usted coge una piedra y la rompe en varios pedacitos, hubo un cambio físico. Porque sigue siendo la misma piedra. Si usted evapora agua, el agua, cuando se evapora, da vapor de agua, sigue siendo agua. ¿Ok? Sigue siendo agua. Si usted congela agua y hace hielo, sigue siendo agua, pero sólida. Entonces, un cambio físico, la composición no cambia, o sea, la sustancia sigue siendo la misma, aunque haya un cambio de su forma, no hay un cambio de su composición. ¿Ok? Y los cambios físicos que nosotros vamos a tratar acá son los cambios de estado. Cambios de estado. O sea, de gas a líquido, de líquido a sólido, de sólido a líquido,
de líquido a gas, de gas a sólido, y así los 6 cambios que hay. ¿Ok? Que tenemos, por ejemplo, de sólido a líquido, todo lo que se licúa, el cambio de sólido a líquido, el proceso de licuefacción o fusión. Yo prefiero decir licuefacción porque la fusión se usa para los metales que se funden, ¿ustedes ven? Incluso hay otro término para ese cambio de sólido a líquido, que es derretimiento, pero se utiliza solo para sustancias orgánicas, como por ejemplo la resina, una resina, o por ejemplo la cera, una parafina, usted la derrite, usted no dice que se fundió ni que se licuó, normalmente dice que se derrite, pero el término correcto es licuefacción, porque pasa de sólido a líquido. También de líquido a gas es evaporación. O sea, los líquidos, todos los líquidos pueden convertirse en gas. Ahora hay unos que son más fáciles. El agua, por ejemplo, puede estar en los 3, sólido, líquido, gaseoso, casi en el mismo momento, ahí en las mismas condiciones. Ya te sabes, de líquido a gas, evaporación. De sólido a gas se llama sublimación.